Lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver mucho con modelos de IA. Incluso creo que ya habíamos comentado un poquito de esto, pero no está de más volverlo a repetir porque pues va a ser su día a día de los siguientes años, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es yo explicarles brevemente qué tipo de inteligencia artificiales hay. Luego vamos a trabajar en salas de grupo pequeño y con esa actividad van a hacer un documento colaborativo de 3 casos. Esas salas de grupos pequeños van a ser al azar, entonces pueden ser de diferentes institutos y van a hablar y van a hacer generar ahí el documento. Y finalmente ya para cerrar la clase, y ponerles una participación, vamos a preguntar qué saben ahora y qué les falta todavía de modelos de inteligencia artificial. Entonces, les aviso un poquito esto para que los que vean que de pronto tienen problemas de conexión, pues, o también están junto a un compañero que sí está conectado y ustedes no, tomen en cuenta que el trabajo en equipo va a ser vía Zoom. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el regreso un poquito a el inicio. Vamos a hablar de Machine Learning, de inteligencia artificial, y tiene que ver con diferentes tipos de inteligencia artificial, porque mucho de lo que estamos entendiendo como inteligencia artificial es únicamente la inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir esto? Es la inteligencia artificial que no tiene que ver con Machine Learning o con otros modelos que ahora vamos a ver, sino que tiene que ver con predicciones de modelos largos de lenguaje. Y esos modelos largos de lenguaje son los que crean las IAs generativas. ¿Qué quiere decir? Que a partir de predicciones hago una nueva presentación de algo, ¿no? En realidad es importante considerar esto porque generalmente lo vas viendo, ¿no? Permítanme un segundo. Ok. Entonces, está permitida todos. Vamos a empezar a ver diferentes tipos, ¿no? De inteligencia artificial. Tenemos inteligencia artificial, machine learning, que es aprendizaje de máquinas, la traducción literal, o solo es una regla, ¿qué quiere decir? Probabilidad condicionada. En programación utilizan mucho lo que es probabilidad condicionada. Y lo que quiere decir es que únicamente lo que vamos a tener es que si se presenta una regla, entonces se toma una decisión, pero va en relación únicamente a este escenario, ¿no? No necesitas inteligencia artificial para poder hacerlo. Les pongo un ejemplo muy rápido. Aquí tenemos el ejemplo A, es si el potasio está más allá de menor o mayor de 6, va a haber una alerta. Esa es una regla explícita que no requiere inteligencia artificial. Es simplemente, si el paciente dice me quiero morir, se va directo a hospitalización. No hay más. Eh, si hacen un modelo que predice regreso a 30 días con 80 variables y vean que son poquitas, en el sentido de que para hacer modelos de inteligencia artificial profunda se requieren millones de datos. Eso se llama Machine Learning. Muchas de sus tesis, si tienen eh, pacientes que tengan más de 100 quizás, sujetos, más de 100 evaluaciones,
Lo que pueden hacer es tener mucho de los modelos de Machine Learning que se utilizan y eso lo pueden hacer en SPS, en muchos lugares, ¿no? Realmente es bastante sencillo. Bueno, sencillo entre comillas. Clasifica imagen vectoras con redes neuronales, convolucionales. Esa es una red neuronal, ahorita vamos a ver qué es cada una, pero cuando hablamos de que clasifican diagnósticos con imágenes de radiografías, se refiere a eso, a redes neuronales, y que lo que toman son imágenes que van escalándose. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto. Y luego vamos a tener, cuando hacemos un resumen de nota clínica y nos sugiere diagnóstico. Y esos son las IAs generativas, que son los que están como más de moda actualmente o que están trabajando mucho los chatbots. Ok. Ahora, el sistema puede aprender, siempre aprende en base a un patrón de datos. ¿Cuál es el riesgo? Si el patrón de datos tiene sesgos, vamos a tener dificultades también en lo que saca de conclusión. Y esa es la importancia de que los modelos estén sin sesgos. Cuando esto se empezó a crear, lo que ocurría era que teníamos modelos de reglas explícitas, donde si se presentaba la máquina, el cómputo, tomaba una decisión. Eh, Cuando empezamos a ampliar el proceso de cómputo, empezó también a aumentar el cómo podíamos hacer el, Until you create the seal song, you have the option of moving this slide longitudinally. que finalmente vamos a tener procesos que nos van a llevar al resultado, ¿no? Tres formas en que la máquina aprende los datos. El supervisado, tengo ejemplos con respuesta correcta, diagnóstico, pronóstico, clasificación de riesgo. El no supervisado, que tengo una estructura sin etiqueta previa, es decir, no tienes grupos separados, sino están todos juntos, como fenotipos, clústeres. El de refuerzo, aprendo por prueba, recompensa y consecuencia. Etiquetas, este, Basically, we're constantly mixed. And what happens is we are espérenme un constantly segundito, ya voy. analyzing who's not dependent on diffusion. And you can also warm the slide up to 37 degrees, which will increase the reaction rate, decrease the time. And so Diagnóstico, pronóstico, clasificación de riesgo. El no supervisado busca estructuras sin etiqueta previa. Fenotipos, clústeres, patrones ocultos con grupos de pacientes similares. Y luego vamos a tener aprendo por prueba, recompensa y consecuencia con optimización de decisiones secuenciales y un ajuste de dosis estrategia. Eh, Aquí vamos a tener que dependiendo la necesidad es como utilizamos diferentes maneras del Machine Learning. Si queremos diagnóstico, pronóstico, clasificación de riesgo, que sean pruebas diagnósticas, va a ser con supervisado. Si no tengo idea de la estructura de los datos y lo que quiero ver es cómo se predice, es grupos de pacientes similares. Y finalmente, si yo tengo cosas que son condicionales, ¿qué quiere decir? Fíjense que esto es como cuando nos preguntan en un chat, ¿es la respuesta correcta? Eso es refuerzo. Si les decimos, así está bien, como te estoy dando la respuesta, es sí. Y entonces él refuerza esa condicionante y si no, pues se va al otro lado. ¿Cuál es el flujo mínimo de proyecto de Machine Learning en salud? Lo primero que tenemos que tener es una pregunta clínica. Después vean que aquí la gran diferencia es que tenemos que tener datos y etiquetas. Este es un Excel lo más sencillo posible. Después tenemos entrenamiento, después la validación, la implementación, el monitoreo. La validación es con el estándar de oro y en este caso el estándar de oro lo decide el clínico.
Después tenemos que validar dentro de la población que estamos de objetivo y vigilar hacia dónde está eligiendo el modelo y volver a auditar si lo está haciendo de manera correcta. Generalmente, la mayor parte de los modelos de Machine Learning, no sé por qué, pero nunca mencionan cómo se implementó y cómo se validó. Esta validación es crítica porque tiene que decir se validó con un médico, con el gol estándar de biopsia, con lo que sea. Tiene que ir con esta validación. Y después vamos a tener, eh, los que han llevado estadística, que han hecho sus tesis en validación de pruebas, We use the other. eh, Also provide. hay una forma de ordenar los datos. Y los datos se pueden ordenar por análisis vectorial. ¿Qué quiere decir? Que yo veo cómo se comportan y cómo se correlacionan entre sí los datos para formar como nubecitas de datos. Eso se llama hacer un análisis factorial, donde yo evalúo cada uno de los factores que tiene una variable y cómo se van organizando. Imaginen que la variable desenlace es diabetes y antes de eso vamos a tener niveles de glucosa, obesidad, de sedentarismo y yo tengo numeración en cada uno. Entonces al final va a haber variables que predigan diabetes y que entonces se acumulen como un clúster. Y esto es lo que estamos haciendo con respecto al support vector machine, que lo que trata de separar es cómo se grafican las imágenes y encontrar las diferencias. Eh, la idea es que esto es con datos tabulados, o sea, una tabla, base de datos. Y generalmente lo que nos ayuda es a separar características que no sabían que estamos. Por ejemplo, cuáles son las variables predictoras para desarrollar depresión, cuáles son las variables predictoras para recaída en un paciente hospitalizados. Y tengo una base de 1000 pacientes donde están cada una tabuladas. Mucho va de la mano con esto. Las interpretaciones de esto es que de pronto estas agrupaciones de variables pueden no tener plausibilidad biológica, incluso yo no saber por qué se juntan cuando en realidad son de características más pegados hacia la estadística y que puede haber correlaciones espurias, que quiere decir que no tengan nada que ver con en realidad la variable de interés. Y generalmente esto lo que se requiere es que se puede hacer con grandes bases de datos, requiere ajustes de los hiperparámetros. Los hiperparámetros quiere decir cómo nos vamos a buscar la correlación entre esas variables y y al final lo que se trata es de buscar diferencias, que hagamos diferencias entre grupos. Y piensen que esto es con el fin de detectar patrones. La manera de detectar patrones es notar hacia dónde se va uno u otro grupo. Después vamos a tener las redes neuronales. Las redes neuronales se llaman así porque cada una de las fases del cómputo están, por así llamarlo, en categorías. Y estas categorías, en realidad, voy a ponerlo así. Tenemos esta entrada de imágenes. Hay una capa que lo que detecta son píxeles y líneas. Luego la siguiente capa detecta colores. Luego la tercera capa detecta círculos. Y en realidad cuando tenemos modelos que reconocen imágenes, la que decide qué imagen se detecta es la última capa. Y generalmente esa última capa es la que hace la clasificación diagnóstica. Y en realidad les pareció que se parecían como las cortezas del cerebro y por eso le llamaron redes neuronales. Y cada una de estas capas aprende la representación de las diferencias por, por, por fases, ¿no? Al final, la última capa es la que dice esto es un infarto y esto no. ¿Para qué son las redes neuronales? Para imágenes.
señales de texto y datos de alta dimensionalidad, que quiere decir que tienen mucha información. En este caso son electrocardiogramas, todo lo que se refiere a imágenes, rostros, sonrisas. Muchos de los paradigmas de reconocimiento facial para emociones están basados en modelos de neuronales, de red neuronal. Y aquí el problema que vamos a tener es que no quiere decir que sean más útiles que los otros. Igual que los otros, requiere validación externa, explicabilidad y seguridad. Y hablamos de seguridad de los datos, ¿no? Ya todo lo que hablamos de sistemas de expediente electrónico tienen que ver con esto. Entonces, resulta que no es que sea mejor o peor redes neuronales contra machine learning, contra sistemas vectoriales, sino va a depender de qué tantos datos tengo. Por ejemplo, dato tabular pequeño, las regresiones o el árbol forest, los forest son hacer como regresiones. Bueno, si ustedes habrán visto, hay algo que se llama asociaciones, que es finalmente pruebas estadísticas. Hay algo que son correlaciones, que quiere decir que cuando una variable sube, otra baja. Y otra cosa diferente son las regresiones, que quiere decir que cuánto de una variable se explica por la modificación de las otras variables. Esos son los valores beta. Cuando hacemos muchas regresiones, podemos hacer un árbol. Un árbol puede incluso tener múltiples árboles y eso es lo que hablamos de modelos de bosque, por así llamarlo en la traducción más literal. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dato tabular pequeño, ¿qué es? Una tesis. ¿Para qué me va a servir? Pues a lo mejor muy útil en modelos de regresión o de forest. Y las otras, pues, van a ser que se puede sobreajustar especialmente con datos pequeños. Y pueden ver que imagen y texto, donde es muy útil, es en red neuronal. ¿Qué tanto va a ser interpretable? La red neural, el gran problema es que nos dice el grupo a que pertenece, pero no nos dice por qué ni qué está viendo. Entonces, la interpretabilidad va a ser baja, pero la que nos dice exactamente cuál es la variable que predice mejor es finalmente las regresiones. ¿Cuál es el problema? Siempre recordemos que en sostenibilidad que usar modelos de IA es costoso. Nosotros en realidad no lo vemos, pero cada vez que hacemos una solicitud a un chat de IA, estamos solicitándole a un servidor que utiliza mucha agua para enfriarse porque se calientan mucho. Y literalmente eso hablamos de cantidades enormes de recursos y va de la mano con esto. Y luego vamos a necesitar la validación en todos, ¿sale? Entonces, aquí empezamos ya lo divertido. Voy a dividirlos en tres salas. Vamos a dar caso A, ahorita lo voy a poner en el chat para que no se preocupen. Quieren predecir abandono de seguimiento con edad, distancias, citas previas y comorbilidades. Caso B, detectar neumonía en radiografía de tórax. Caso C, agrupar trayectorias de pacientes con múltiples síntomas y diagnóstico claro. Vamos a tener 8 minutos en la sala, cada uno de los tres grupos, y tienen que entregarme por sala cuál es el tipo de aprendizaje que es más útil, el modelo candidato, el riesgo principal y cómo lo van a validar. La idea es que un relator, un representante del grupo, me va a decir esto y para tener evidencia les voy a pedir que lo pongamos también en un drive para que yo sepa cuál era los que estaban en cada uno de los grupos. ¿Sí? Entonces, ahorita se los voy a poner. Perfecto. Entonces, si están varios conectados con un mismo usuario, pues obviamente ahí se comunican y se conectan. Eh, Voy a pasar a cada sala a darles sus casos y lo que tienen que hacer. Y y van a hacer un documento colaborativo que voy a abrir ahorita el lado de Classroom para dejarles un espacio para subir un foro donde van a subir su documento colaborativo. ¿Vale? Entonces, acuérdense de qué sala están, ¿eh? Porque
Si se caen, voy a tener que volver a crearles. Muy bien. And it does it so well that we do so after component operations. So, for example, this is from, Brian Lyman at Providence Health, the CPA of Mass. Here is Cycle Farm, and then they continue to run for 15 cycles. And that's the intent. Muy bien. Voy a ponerles aquí en el chat cuál es el caso que les toca a ustedes y lo que tienen que hacer. Entonces generen un drive para que todos puedan trabajar y que sea también como su guión. Van a tener 8 minutos. Vamos a ponerle aquí 7 minutos, ¿vale? Y ahorita vengo con ustedes por cualquier cosa. Y pueden abrir sus cámaras, comunicarse. El punto es que trabajen colaborativamente ahorita. You sign these up there, you can faster and showing things faster than you can. And we heard this, what a great idea, so. Following up on that, you developed our own ones actually. Muy bien, entonces les voy a entregar aquí su caso. Comuníquense entre ustedes, ¿eh? Porque es colaborativo. Entonces abran su micrófono, empiecen a hablar, se presentan y socializan. Y Doctora, ¿le sí, podría pedir si nos puede explicar así, en resumen, qué hay que hacer, por favor? sí, justo les voy a poner aquí también las indicaciones. Van a detectar neumonía en una radiografía de tórax. Y lo que me tienen que decir es qué tipo de aprendizaje es el más útil, cuál es el modelo candidato, cuáles son, aquí está, el riesgo principal que ven y cómo validarían. Eso lo van a escribir en un documento colaborativo, ¿sí? En base a lo que vemos, a lo mejor va a ser Machine Learning, a lo mejor va a ser redes neuronales, a lo mejor va a ser otro. Pero ustedes me van a decir cuál creen que es el más conveniente. ¿Quedó ahí más claro? Sí, doctora. Sí, Gracias. sí, gracias. Here was the, data time, microcapture, environment. And data is an AI developed, software. Es el generativo, que es como Oh, ChatGPT. exactamente, no está bien. Les voy a poner aquí lo que les toca a ustedes, que es el caso 3, y me van a decir justo cuál va a ser el más indicado. Puede ser Machine Learning, puede ser IA generativa, puede ser redes neuronales, y nada más háganlo en un documento colaborativo, ¿vale? Para que yo también sepa quién es Sara. Muy ¿Alguna bien, duda muy de lo gracias. que van a hacer? ¿No? Bueno, bien, voy a ver a la sala grande. And these are samples of the non-using. So using this and then back up, how was develop the ability, high accuracy, mitigation to predict the state, like, diagnosis. Some people say here's the title of the paper, here's the reference. In my opinion, this will be the most impactful paper for comment. Puse, y les voy a enseñar en el aula virtual una pregunta que lo único que necesito es que me pongan cuál es el grupo en el que estaba y el drive. También ya se están poniendo lo que bueno. Entonces, nada más para los que
¿No lo han visto? Aquí está, grupo con el que trabajaron. Y justo nada más les pido que alguno ponga, bien, ya está pusieron los comentarios de quién era. Que- Ok, integrantes. Ok, muy bien. ¿Alguien nos quiere compartir del equipo uno las conclusiones a las que llegaron? Si no, no se preocupe, yo lo elijo. Sí, sí, voy, espérame tantito. Sí, sí, sí. Uriel. Deme 3 segundos, nada más. Quizá 4. Voy. Uno, dos, Ya. tres. Pues nos Cuatro. tocó el caso A, que fue la predicción de abandono de seguimiento, el cual tenemos que predecir qué pacientes tienen el riesgo de abandonar el seguimiento clínico, utilizando algunas variables como edad, distancia, centro de atención, número de citas previas y comorbilidades. El tipo de aprendizaje que elegimos fue el aprendizaje supervisado mediante la clasificación binaria. Esta porque cuenta con variables objetivas conocidas como el abandono o el no abandono del seguimiento. El modelo candidato, pues, fue la regresión logística para poder lograr la interpretabilidad clínica. También hay algunas alternativas como el Random Forest o el XGBoost, pero pues elegimos la regresión lineal principalmente. Los riesgos principales pues, son los sesgos en la predicción, esto debido a los factores sociodemográficos. Esto podría afectar la equidad en la identificación de los pacientes y pues precisamente llegar a hacer sobreestimaciones. La validación la podremos hacer mediante la edición de datos en conjuntos de entrenamientos y prueba, validación cruzada para evaluar la estabilidad del modelo, la medición del AUC-ROC para medir sensibilidad, especificidad y precisión, y la evaluación del desempeño en distintos grupos de pacientes para identificar posibles sesgos. También podríamos realizar validaciones externas tomando datos en otras clínicas o en otras salas de esperas o en otros periodos de tiempo. Y ya. Muy bien, espero que entiendan todo lo que dijeron. Y esa es la importancia. No, no tengo problema con que usen IAs, pero y creo que es una buena oportunidad de preguntarle, oye, ¿qué es Random Forest? ¿Qué es validación cruzada? ¿Qué es un grupo de entrenamiento y qué es un grupo de prueba? Porque justo eso va a resolver ciertas dudas. El equipo 2, ¿cuál? Si quieren, ¿quién quiere presentar? Hola, yo voy a leer nuestro análisis. El caso del equipo 2 era detectar neumonía en radiografía de tórax y consideramos que el tipo de aprendizaje sería supervisado porque se entrena el modelo con radiografías previamente etiquetadas como neumonía o sin neumonía. Sería el modelo candidato, sería de red neuronal convolucional, que son especialmente útiles para análisis de imágenes médicas debido a su capacidad para reconocer patrones espaciales complejos. El riesgo principal de utilizar este serían los falsos negativos, o sea que el modelo no detecte una neumonía que sí está presente, lo que podría retrasar el diagnóstico y el tratamiento. Y también podría haber riesgo de sesgo si el modelo se entrenó con poblaciones poco representativas. Para validar los datos, habría que dividirlos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, y con métricas como sensibilidad, especificidad, precisión, valor predictivo positivo, AUROC, y realizando validación externa con radiografías de otros hospitales y diagnósticos que sean brindados por imagenólogos para comprobar que el modelo funcione. Les decía que AUC es área bajo la curva y también se utiliza en la curva ROC, que seguramente habrán visto en pruebas para detectar diagnósticos de tamizaje. Eso se refiere esta exactitud, ¿no? Pero está bien que vayamos familiarizándonos con los términos. El equipo 3. Sí, bueno, en el equipo 3 nos tocó como caso agrupar trayectorias de pacientes con múltiples síntomas sin diagnóstico claro. El tipo de aprendizaje, pues que concluimos sería el Machine Learning no supervisado. ¿Por qué? Pues porque el Machine Learning es un
tipo de aprendizaje que nos ayuda a detectar patrones a partir de los datos clínicos y como en este caso, pues son múltiples síntomas, estos serían los datos no supervisados como tal no se dan diagnósticos, sino solamente se dan datos clínicos, entonces por eso se utilizaría este tipo de aprendizaje. Como modelo candidato, pues igual sería un modelo de agrupamiento o clustering, por ejemplo, K-means, que es un tipo de modelo candidato donde se agrupa según las características, pues, como si hiciera una tendencia central y se agrupa por los diferentes grupos. Entonces, a partir de ahí saca un promedio y los va agrupando, ¿no? Estos grupos. El riesgo podría ser que no tenga sentido clínico porque si bien pueden presentar diferentes síntomas los pacientes, ya sean síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, también los puede agrupar por rango de edad o los puede agrupar por otras características, no precisamente solo por los datos clínicos, principalmente. ¿Y cómo se validaría? Pues para validarlo se podría utilizar pues, el expertise de psicólogos o de psiquiatras para validar estos síntomas, ¿no? Básicamente es eso. Muy bien. Espero, miren, cada vez se tienen que familiarizar más con este lenguaje, porque ese va a ser el reto para ustedes, que al final, esto que dijeron, incluso la idea es que ustedes hagan un modelo para el problema, pero no lo vamos a hacer ahorita. Entonces, hay un marco para regular la inteligencia artificial que toma en cuenta que la inteligencia artificial tiene que ser usada con equidad, con generalización universal, con trazabilidad, usabilidad. Robustez se refiere a la certeza que tengo sobre que el modelo está bien entrenado y que tiene suficientes datos y que además la explicabilidad es que yo sepa qué analizó el modelo para que me diera esa variable. Antes era muy complicado, pero ahora es cada vez más sencillo. Por ejemplo, si me dice, tiene neumonía esto, bueno, ¿qué imágenes tú ves como IA, entre comillas, para que me digas que tiene neumonía? Y eso es explicabilidad. Explícame cuál es la varianza que explica la variable de salida. Eh, Muchos beneficios vamos a tener. Ustedes tienen que evaluar siempre, se les toca a ustedes, potenciales beneficios como prioridad a los pacientes, menos variabilidad, detección temprana, apoyo a decisiones complejas. ¿Cuáles son los daños? Sesgo, desigualdad, automatización acrítica, fatiga de alertas. Si yo tengo todo el tiempo alertas de hay infarto o hay una caída, recaída, pues a lo mejor ya no le hago caso. Y aparte, una falsa seguridad sobre lo que me responde. La regla de las IAs siempre es no le preguntes, no hagas algo que tú no puedas verificar la respuesta correcta. ¿Sí? Si no saben cuál es la respuesta correcta, no lo pregunten hasta que lo sepan. Y responsabilidad difusa precisamente en estos sistemas de apoyo. Entonces tenemos que llegar a una especie de equilibrio entre peligros de beneficio y daños. Y algo muy importante, la inteligencia artificial o como cualquier otra tecnología tiene que mejorar la calidad y la atención del paciente. No solamente las métricas, o sea, me dices, bueno, es que tengo pacientes que voy a detectar el índice de recaída de diabetes. Ok, sí, pero vas a tratarlos, vas a mejorarlos. No, nada más es que quiero ver cómo recae. Pues entonces no es la métrica quizás la adecuada, sino cuál va a ser el desenlace que realmente beneficie. Y generalmente la idea es que cada vez que ustedes pisen una IA y la van a tener cada vez más en los hospitales o en los consultorios, siempre pueden pensar, ¿cuál es el riesgo si la IA detecta mal, por ejemplo, en infarto? Si no la detecta, pues va a tener una mortalidad. Si la detecta o sobredetecta, pues vas a tener pacientes que acuden a consulta de urgencias cuando no tienen nada. ¿Qué harían antes de usarlo? Y eso se refiere a la validación por el experto. ¿Y cómo sabrán si funciona? Hay que sacar la consistencia, literalmente la capa de Cohen, para ver que es consistente con lo que diría el médico especialista. Y luego tenemos los sesgos que a lo mejor no son evaluados, como mala calidad de la imagen, las diferencias por género, sobrediagnóstico y confianza excesiva. Ya no vamos a hacer esto porque ya nos da tiempo, pero se los dejo como reflexión. Cada vez que uso una IA, hay que pensar si me ayuda, porque a veces hay un uso que no tiene sentido. ¿Qué decisión va a modificar?
Si no va a modificar nada o no me va a dar más claridad, no vale la pena usarla. ¿Contra qué se compara? Y los modelos de IA siempre tienen que decir cuál fue el comparador experto o práctica habitual, como si fuera fármaco, tiene que ser un sello clínico aleatorizado, doble ciego, así igualito. ¿En quién funciona? Y eso tiene que ser replicación de validación externa en todos los grupos. ¿Quién responde si falla? Hablamos de gobernanza, trazabilidad y el humano que va a responsabilizarse, que en realidad aquí hablamos de que van a ser los médicos y específicamente ustedes, que si la usan. Y finalmente, ¿cómo se monitorea? Tenemos que tener reportes. Seguramente va a llegar un momento en que ojalá tengamos así como el fármaco de seguridad, este, alertas por fallas, así, para dar retroalimentación. Y al final, lo que vamos a tener es que la inteligencia artificial en salud se compone de múltiples y que siempre requiere validación y que tenga modificación en el impacto clínico. Muy bien, vamos a dejarlo por aquí. Entonces ya tenemos su actividad del día de hoy. Este, ahí cualquiera que esté pendiente de poner en qué grupo perteneció, porque de ahí obviamente voy a revisarlo en los documentos y ya estoy empezando a hacer el tamizaje de sus tareas. Les recuerdo que si no han subido, porque hay algunos que me deben las de marzo todavía, o las primeras de abril, pues súbanla. eh, y cualquier cosa, pues ya nos vemos, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Y bien importante, nada más actualicen sus tareas. Si tienen ahí una pendiente, porque ya voy a empezar a poner ceros, ¿eh? Y ya luego cambiar ceros es complicado. ¿Duda de algo?